Bueno, pues doy la bienvenida a todas las presentes, a los que estén online viéndolo a través de YouTube y a los que van a verlo en diferido a lo largo de los días cuando deseen contemplarlo. Hoy estamos a 11 de marzo, estamos grabando en 11 de marzo del año 2022, porque luego estas cosas quedan en YouTube. Y la idea es poder presentar un proyecto que estamos desarrollando en la parroquia de Madre del Amor Hermoso, la parroquia de Santa Inés, el colegio de Edstein, el colegio de Chesterton y aquellos otros que se quieran sumar a este proyecto. Estamos en situaciones muy difíciles en el mundo. Ahora tenemos la guerra de Ucrania, que realmente nos tiene preocupados, cómo poder ayudar a esa pobre población que está sufriendo las vicisitudes, ¿no?, de una tremenda guerra en Europa. Pero también tenemos que acordarnos que en el mundo hay mucha gente que lo está pasando muy mal y que no tienen ni lo más básico. Y uno de los países más pobres del mundo es Sierra Leona. En esa diapositiva se puede ver, esta es una foto sacada del avión, cuando estuvimos viajando en noviembre, en noviembre de hace unos pocos meses. Pues si ven, debajo de Marruecos está Mauritania, debajo de Mauritania está Guinea-Conakry, bueno, está otro país, luego Guinea-Conakry y por fin Sierra Leona y luego Liberia. Y eso que pone FNA es la capital de Sierra Leona, que es Freetown, que es la capital. En el mundo hay, según se quieran clasificar y según se quieran reconocer, pero casi 200 países y Sierra Leona está entre los 3 más pobres del mundo, lo cual es tremendo. Como país sufrió una guerra civil hace años, muy dura, la que ven en películas, se llama Guerra de Diamantes, porque por los intereses Sierra Leona produce diamantes y por los intereses distintos, pues se creó una guerra fratricida en la que murió mucha gente, en la que una de las soluciones que daban antes de matar a alguien era decirle: si quieres te matamos o te cortamos los brazos o las manos. Y yo he visto mutilados de la guerra, es tremendo, aparte de todo el daño que se hizo. Posteriormente sufrió el ébola, fue el país que más sufrió el ébola. Y ahora está sufriendo por una realidad de una pobreza y una situación muy complicada que queremos comentar. No sé si puede pasar la imagen. Ahí estuvimos, íbamos a estar el padre Carlos, una doctora que se llama la hermana Mercedes, la hermana Mercedes Barrio, y un servidor. Y al final el padre Carlos justo dio positivo de COVID el día anterior al viaje. Y bueno, el Señor no quería que en ese momento viajara y viajamos Mercedes y yo. Esa diapositiva que estamos viendo estuvimos conociendo la obra que hacen sobre todo los misioneros. Una de las instituciones misioneras que hay allí son las misioneras clarisas del Sagrado Corazón, que son de origen, el Santísimo Sacramento, perdón, que son de origen mexicano. Lo fundó una mexicana y lanzó a sus religiosas a Japón, después de la Guerra Mundial de Hiroshima, Nagasaki, a Sierra Leona y a los sitios más duros. Y aquí nos acogieron en Lungi, que es llegando a la capital, Freetown, pues cerca está Lungi. Y ahí puede ver algunas de las iglesias locales. Todas esas pinturas que vamos a ver distintas las hace un artista local que realmente casi todas las iglesias que yo vi las había pintado él y que tiene, bueno, pues solamente una gran belleza. Y fuimos recorriendo, allí hay misioneros de estas misioneras, hay misioneros javerianos, que son los que realmente estaban al principio en Sierra Leona, hay misioneros de Sor Faustina Kowalska, de la Divina Misericordia, hay misioneros josefinos y hay misioneros salesianos, los que yo pude ver, aparte de clero local. Esas son las religiosas. Entonces, deteniéndonos aquí un momento, esa religiosa del velo blanco, que ella, cuando esa guerra del Diamantes, había guerrillas, otras guerrillas, venían de otros países, pues a la comunidad religiosa la secuestraron, a toda su comunidad religiosa, ella la superiora. Y ella nos lo contaba con una paz, esta mujer. Y ella, pues por circunstancias, no sé dónde estaba, que no la secuestraron. Y agarró y se cogió lo que pudo y se fue por toda Sierra Leona rescatando a sus religiosas. E iba hablando con la guerrilla A, luego con la contraguerrilla B, con el gobierno, con el otro. Todo el mundo le decía que estaba loca, que dónde iba ella, así. Y al final, poco a poco, fue consiguiendo rescatarlas a todas. Ella rezó y pidió al Señor que ninguna sufriera ningún daño,
Hubo un momento muy duro porque en un tiroteo, la religiosa es una zona medio selvática, a gatas salieron como pudieron y cada una se fue hasta donde apareció. Pues ella las fue rescatando por toda Sierra Leona hasta que lo hizo. La verdad es una religiosa preciosa, la labor que realiza y ahí ella le han dicho muchas veces que si quiere salir de ahí, dice, yo dónde voy a salir, esto es mi misión. Bueno, ahí podemos ver distintas edificaciones. Si quiere pasar al siguiente, esta está un poco repetida. Voy a ver un poquito más y comento. Bueno, esa es como la vida de Sierra Leona. Esto es una calle de una de las ciudades. Hay algunas calles que ya están asfaltadas, sobre todo porque hay una cooperación china. China ha asfaltado calles y lo ha hecho en base a cambio de la minería y de la madera principalmente. Las carreteras realmente están hechas para camiones de madera que se lo llevan todo fuera de Sierra Leona y la minería. Pero bueno, ahí veis distintas edificaciones y las calles normales de muchas de las ciudades. Son muy limpios, no tienen, en muy pocas ciudades hay luz permanente, en algunas hay luz algunos ratos, unas horas, pero toda la gente, agua no hay, pero han hecho pozos, la iglesia ha hecho muchos pozos también, y son muy limpios, donde les ves están lavando, lavándose, y no tienen ni luz ni tienen nada, pero cuida mucho la limpieza y el aseo personal, la verdad. Ahí esas mujeres que ven que todavía siguen llevando aquí unos kilos en la cabeza tremendos, los llevan con una alegría, es una capilla local. Y bueno, ahí para detenerse un momentito ahí, si podía detenerse en esta iglesia. Esta es una iglesia que llevaban salesianos y que me llamó mucho la atención. Aquí en España, en cuanto el sacerdote se alarga un poquitín, pues ya estamos... yo vivía en Pozuelo de Alarcón, ahora vivo en otro lado, y me acuerdo en la iglesia del pueblo de toda la vida, cuando el párroco se alargaba, la gente tosía, que era un signo de que fuera cortando la homilía. Pues aquí estuvimos en una misa en domingo, ahí, y cuando llevábamos ya 3 horas de misa, el sacerdote decía que habría que ir terminando y la gente decía que no. Pensar que para llegar a misa mucha gente camina más de 1 hora de recorrido y es su momento comunitario en el que se ven con el resto de la gente y que se ven con el Señor. Y por ello lo que le piden al sacerdote es que no termine. Y cuando termina la misa hacen otra especie de misa. No es misa porque no hay consagración, pero hacen otra especie de una ceremonia y les gusta volver a hablar. Y el sacerdote predica 3 veces. Digo, para que lo tengan en cuenta. Los domingos. Cuando es día de diario, les vale con que dure 1 hora, una cosa así, un poco más suave. Hay devoción realmente, a mí me sorprendió con muchos cantos y muy bonito, la verdad. Y muy colorido, como pueden ver, pues ellas llevaban las velas, luego una ofrenda, una preciosidad. Me conmueve la fe, esa niña. Fíjese que cuando hay actos en la misa a veces, pero sobre todo cuando hay actos también de la iglesia, viene mucha gente que no es católica. La religión mayoritaria es musulmana, solo que no son musulmanes extremistas, no llevan velo, las mujeres muy poquitas, son más bien moderados. Y se acercan mucho a la iglesia. Y ayer, por ejemplo, un momento que se acercaban muchos es en el Rosario. Y se llenaba de jóvenes y niños y mayores. Es un mundo muy abierto a la fe, muy religiosos. Hay una despedida allí, siempre es que Dios te bendiga, ¿no? Y que Dios vaya contigo y te acompañe. Bueno, pues está bien, gente que íbamos conociendo allí, esos son profesores y el principal, el director de un colegio y otros profesores de ahí, uno es el de secundaria, todo tal. Bueno, puede pasar. Con el que vamos ahí, que sé que aparece, es Coco. Se llama Coco porque es canario y en Canarias a los marcos les llaman cocos, como no que viene el coco de miedo, sino de nombre. Y Coco es un misionero que lleva ahí más de 10 años, cuando la guerra, llegó después, pero estuvo cuando el ébola y ahí sigue. Y es un laico, está allí, y que desarrolla sobre todo lo que se llaman escuelas Guaraguara. Guaraguara es una montaña de allí, entonces la ha llamado así. Y él todos los años viene, deje esa foto que es interesante, viene todos los años, viene a España, acaba de recaudar algunos fondos y luego vuelve allí para construir escuelas. Fundamentalmente su misión
es ayudar y construir escuelas. En esta foto, que yo parezco de Photoshop, que me han pegado ahí, pero yo estaba ahí físicamente, lo que pasa es que contrasto un poco los colores. Y por eso yo cada vez que me veo, digo, pues si parece que no estoy, que soy un fantasma que ha aparecido. Bueno, esa es una vivienda tradicional, que son como chozas, y que hay algunas, aunque realmente ya muchas, salvo que te metes en las zonas más rurales, muchas viviendas ya tienen por el tejado de hojalata y están un poquito más hechas. Pero eso es una familia, y es muy bonita la familia. El jefe de la casa, que no sé si creo que es el de la derecha, esa es como su tribu, porque él era musulmán y tenía varias mujeres. Pero siendo musulmán, luchó para hacer una capilla católica. Ahí, enfrente de esas chozas, y esta otra casita que hay, pues al otro lado de la carretera, por decir, hay una capilla católica. Y el obispo le dijo, yo te ayudo con la capilla católica, pero tú tienes entonces que hacerte católico, porque siendo musulmán era el catequista, católico. Entonces lo estaba pidiendo, le dijo, está bien y catequizaba y atraía a niños a bautizarlos a la fe. Y ya el obispo le dijo, dice, pero ¿por qué no te haces ya católico? No puedes ser catequista y ser católico. Dijo, es que si soy católico tengo que dejar a las mujeres que tengo. Era un pequeño problema. Entonces finalmente se convirtió y ahora solo vive con una mujer, pero sigue cuidando a todas las demás y a todos los niños que hay. Entonces todos esos son mujeres e hijos suyos, y algunos ya nietos, pero esa es su familia. De ahí yo me acuerdo cuando uno ve la escritura, cuando dicen la tribu de Abraham, las tribus, claro, es que van formando una familia muy grande y esa familia son ellos. La verdad que una preciosidad, y además Dios le ha premiado por hacer esa capilla para el Señor. Por las mañanas, donde hay un poquito de luz, pues primero suenan unos altavoces que ponen los musulmanes, como con el canto, la oración de la mañana, que eso ya te despiertan, es el despertador, porque además son como jaculatorias, y la repiten 1000 veces, y todavía si lo repite un señor se cansa, pero es que ahora ponen un altavoz, con una batería que tiene ahí. Y luego suenan normalmente a las 6 de la mañana es cuando amanece, salen los musulmanes antes del amanecer, y al poco tiempo las campanas de las iglesias católicas. Porque la gente va a misa a 6:30, 7 de la mañana, y la gente que va a misa, claro. Esa es una escuelita, por ejemplo. Esa escuelita que parece más o menos pobre es una escuelita que está bastante bien, la verdad sea dicha. En Sierra Leona la edad media es inferior a los 40 años. Hay muchos niños, hay muchos jóvenes, hay muy pocos ancianos. Y pocos ancianos hay porque muchos murieron en la guerra, otros con el ébola. El coronavirus, la verdad que como ven, esto era en noviembre y no les daba. Este es un padre javeriano, que es el superior ahí de la comunidad, que él es de Gambia, de otro país cercano. Y ahí estamos pues con la pizarra y está explicándoles a los niños en los colegios. Los javerianos tienen 80 escuelitas, allí en distintos sitios rurales. Esa es otra de las escuelitas. La verdad que en las escuelas hay entre 45 y 60 niños en cada clase. Hay tantos niños. Y fíjense, a ver si encuentran en las mesas, si encuentran pupiles. Y en esta tienen algo, porque esta habían llegado ayudas. Pero a ver si encuentran cuadernos, si encuentran libros, si encuentran bolígrafos, a ver qué manejan. Como en los bancos, pues están 3, 4 niños ahí todos juntos. Y esta escuelita digo que está bastante bien. Ahí estaba la verdad que una ricura. Esta tenía medios porque los javerianos pues les habían dado medios, algunos medios. Los techos de las escuelas, pues realmente inicialmente estas que están un poco mejor, pues tienen el techo de chapa, de calamina, luego tenían un falso techo, pero se iba cayendo, entonces al final lo quitaron y ya está, pues ¿para qué van a estar con esa compresión? Allá hace mucho calor. Estamos hablando que la temperatura normal por la noche es 25 grados y húmedos. Pero la población local se ha adaptado, entonces por la mañana con 24 grados llevan abrigo y gorro, porque para ellos hace mucho frío. Mientras yo estaba ya sudando a esas horas, ellos todavía les parece que hace frío. Y luego se ponían 30, 30 y tantos grados, que la verdad que hace calor. Fíjense la cantidad de niños, que es una gozada. Esas son unas escuelitas.
que también estas también eran de los javerianos, que como ven, por esta tenía unas goteras, la pobrecita arriba, entonces iban a arreglarlas. Fíjense, ese niño, digo niño, porque ese tiene 15 años, pero estaba haciendo la primaria y estaba en una clase al lado de niños de 12 años y 11 años. Y claro, destacaba, en la clase destacaba un poquito, porque es grande. ¿Y por qué? Porque no había podido estudiar nunca y cuando ha crecido, pues se acercó a un javeriano y le dijo que él quería estudiar. Entonces se le ha hecho un plan especial que cada año hace 2 años y él me va respondiendo para ver si consigue llegar a hacer sus estudios. La verdad que... Allí hablan, Primary School, hablan inglés. Un inglés que ellos han adaptado y que llaman crío, es como un inglés local. Porque Sierra Leona y Liberia son países que se forman cuando se quita la esclavitud, sobre todo de Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra, y luego de Estados Unidos, pero inicialmente los británicos dejan la esclavitud. Entonces se encontraban con que tenían a miles de negros, población negra, pobrecitos, a miles que les habían secuestrado para venderlos como esclavos, y algunos ya estaban al otro lado de Estados Unidos y demás. Entonces se les dio la oportunidad, primero, de liberar a todos los que estaban esclavizados y de devolverlos. Pero como ya ni sabían de dónde les habían secuestrado los pobrecitos, de qué países, como si fueran ganado, era realmente salvaje la esclavitud, pues los devolvieron a Sierra Leona y a Liberia. Dijeron, esta es la costa que está más cerca de Estados Unidos, pues aquí les metemos. Y había poca población local, entonces son mezcla de población local más los que han vuelto de la esclavitud. Y eso ha generado pues una lengua, que es el crío, que es un inglés así más o menos. Yo no hablo inglés y me entendía, o sea que estaba bien, era inglés fácil. Y bueno, pues ahí estamos con distintas escuelas, visitando muchas, todas estas fotos son de muchísimas escuelas. Este niño la verdad es que nos impactó, como todos los niños. Si se fijan, no tienen nada y sin embargo normalmente están sonriendo, porque tienen la alegría natural de que tienen la vida y te agradecen que les saludes, que les visites, que haya alguien que se acerque a ellos. El poder, no te piden nada. Es una cosa también llamativísima, no te piden nada, solamente quieren compartir contigo, lo que te piden es darte la mano. Y bueno, yo diariamente daría la mano a más de 1000 niños, porque donde iba todo el mundo te agarraba la mano, todo el mundo te agarraba la mano, al final ibas soltando una y agarrabas otra. Lo que te piden es la relación humana, que es lo importante. Aquí todavía pensamos que lo importante es tener cosas y sufrimos mucho porque nos cuesta llegar a final de mes y porque ha subido la luz, y es verdad. Pero a ellos no les cuesta llegar a final de mes y la luz, porque como no tienen luz ni final de mes, ellos viven el día a día. Eso es uno de los pozos que crea la ayuda de la Iglesia. Los pozos se vallan para que no entren animales y luego se tapan y van con una bomba manual y de esa manera pues contienen agua, no potable del todo, pero por lo menos agua más limpia, el agua de pozo, que si no cogen el agua de un charco y tienen que beber con eso, lo cual es muy complicado. Para la cocina no tienen gas ni otras cosas, entonces utilizan palos, queman palos. Pero eso también está en las escuelas. Hay unos palos allí que queman muy bien y tiene una habilidad tremenda. Por otra de las escuelitas estas de las que había arreglado Coco con la escuela de Guaraguara. Y pues ese mobiliario es más nuevo, porque también le ha fabricado mobiliario nuevo para esas escuelas. Y bueno, es que hay muchas fotos repetidas, ¿no?, que íbamos haciéndoles. Que ese niño en el que tengo los brazos es porque no había forma de que me dejara. Entonces, foto pues tendría que llevarle ahí conmigo. Esta es la comunidad, una de las comunidades de los javerianos, que como ven viven en bastante pobreza los propios javerianos, y es en las capillas. Uno de los javerianos que estaba en esa comunidad, esta es una de las capillas que tienen ellos también allí, esta es en la zona más arriba de Kabala. Bueno, y el paisaje es como selva baja, hay una zona de selva más alta, es tropical, es un paisaje muy, muy curioso. Bueno, pues uno de los javerianos que estaba ahí, le pregunté si estaban en la guerra, cuando la guerra, y estaban cuando la guerra, y él nos contó una anécdota que a mí me impresionó, la verdad, lo que es un misionero. A él le dieron un tiro y le dieron por muerto, la guerrilla contra la guerrilla, alguien le dio un tiro.
porque él estaba defendiendo precisamente que no hicieran daño a la tribu tal, a la tribu cual. Y allí le curaron la gente local. No se murió y entonces le pusieron ahí unos partes. Tenía un tiro aquí, me enseñó la cicatriz. Tuvo la gran suerte, entre comillas, que le entró y le salió por la espalda. O sea, fue un tiro tremendo. Y allí le hicieron los emplastes y cosas, el caso es que le medio sobrevivieron. Y cuando ya llegaron una intervención internacional que hubo, como los cascos azules, pero bueno, de una intervención como los cascos de la ONU, pero de África, pues le encontraron por ahí medio muerto y le sacaron del país y lo llevaron a Italia. Y cuando llega a Italia, él lo contaba así, es italiano, con gracejo, él decía: me salvaron mis hermanos de Sierra Leona y casi me matan mis hermanos italianos, porque llegó al hospital y lo primero, él decía que tengo malaria seguro, porque allí la malaria es endémica, casi todo el mundo tiene malaria. Dice: primero trátenme la malaria, este invento que me han hecho, espérense, y luego me dan antibiótico o lo que sea. Pero no le hacían caso, decía que va a tener malaria, si se le ve bien. Le intentaron intervenir y ahí casi le matan. Y la verdad es que sobrevivió y él pidió al superior que volviera a Sierra Leona y le dice en broma, decía: es que tengo que volver aquí para permanecer vivo porque ahí me matan. Realmente como Dios les protegió. Cuando el ébola, pues el sistema que tenían era, si hay algún caso, como no podían atenderlos, aíslan esa vivienda, esa zona, y ahí se queden. Y la iglesia, los misioneros, por lo que iban es a esas casas que tenían aisladas y les llevaban comida, apoyo, juguetes a los niños, porque les dejaban ahí aislados. Y la misión era, se repartían todo, cada vez que la sanidad allí decía: aquí hay un caso, pues iban ellos. En vez de huir, iban realmente a poder atenderles. Por eso también hubo sufrimiento y murió alguien de ébola, un misionero. Y bueno, pues no sé si se han fijado, pero tiene una escoba. Es decir, barren la calle, que es todo tierra, pero oye, todos los días barren bien la callecita para que no haya hojas, no haya cosas. O sea, tiene un cuidado por lo suyo, por la naturaleza. Esto es una clínica que había en una de los pueblecitos. Y la verdad que es tremendo. Eso es la clínica. Nueva, la habían hecho nueva. Esa es la enfermera jefe. Y realmente, es una camilla nueva, la habían hecho todo nuevo. Esta no es de la iglesia. Espere ahí porque para mí es llamativo. Es una clínica del gobierno. Entonces lo han hecho con ayuda internacional, el gobierno. Es que hay una gran diferencia entre lo que hace la iglesia, que realmente uno lo ve, que bien emplean cada moneda, y lo que hace el gobierno. Entonces, esto viene con ayuda internacional de gobiernos y crea una clínica y por fuera, pues un edificio más o menos bien hecho, y luego entras y te encuentras que eso es lo que es. O sea, de ahí sacan para atender a ese pobre enfermo que estaba allí, para maternidad, si pasa al siguiente, creo que hay también una, no sé si en esta foto estará. Bueno, esa otra zona que también era muy higiénica. Esas son las cunas para los niños, sobre todo si nacen mal. Y bueno, era muy llamativo el contraste entre lo público, lo que hace el Estado, digamos, con la ayuda internacional. Ahí hay muchas instituciones internacionales, no católicas, que gastan mucho dinero. Y yo estuve con algún cooperante y el cooperante que va no quería entrar a ningún sitio de estos. No les ves con estas fotos. Él iba a verificar facturas, cosas de esas, para que le paguen su intervención. Y luego no le importaba a nadie qué ocurría dentro de esa clínica. Realmente para mí era... Y a la vez veías lo que hacen los misioneros, que con nada pues están dando educación, están ayudando, están viviendo con lo justo. Realmente... Bueno, esto es que hay algunas fotos tomamos de noche. Ahí están ahí muy atentos porque les compramos unos chupachús, digamos, adaptados, y ahí se los repartió Coco, porque yo no me atrevía por la cantidad de niños. Se empiezan a acercar cientos de niños y Coco ya los maneja, ya sabe cómo explicarles que de uno de esos los chupachús que les compramos. Y quedan tan contentos con sus chupachús. Pero todos agradecidísimos, realmente a mí me admira. Fíjense en su rostro, que transmiten. Es la realidad. También me acordé mucho de por qué el Señor eligió nacer entre los pobres en un pesebre. Porque es más fácil encontrar a Dios que entre las cosas. Las cosas nos tapan.
De esas horas ya también estaba sudando, porque yo sudé todo lo que pude y más, pero muy bien. A ver si pasamos a de los chupachus, que está muy bien. Bueno, esto es la Universidad de Makeni. Pues es que es la sala de visitas. Esta es la sala que nos tenían de visitas a la Universidad de Makeni. Con esta cooperación internacional que les decía antes, el gobierno se le ocurrió, la ayuda de UNICEF, de la ONU, de otros y tal, agarrar a todos los médicos que habían quedado después de la guerra y demás, llevarlos a formar a Estados Unidos y a Inglaterra para que se formaran bien y luego volvieran. Se gastó un dineral en ese proyecto, efectivamente salieron a formarse bien a Estados Unidos e Inglaterra y no volvieron, cosa bastante obvia, pero con lo cual todo el país de Sierra Leona, que tiene casi 8 millones de habitantes, solo hay 80 médicos. Hay un médico por cada 100.000 habitantes, que es tela marinera. Tremendo. Y de las universidades que antes Sierra Leona, antes de la guerra, tenía cierta fama, porque era la zona británica y tal, pues la verdad que las deshicieron. Entonces, la Iglesia creó la Universidad de Makeni, que es una de las mejores universidades que hay en el país, hay alguna pública, pero esta es la mejor. Y bueno, me hacía gracia porque tiene un proyecto que hasta hacen reciclado. El problema es que luego no hay basureros donde tirarlo, pero bueno, intentaron ir educando para el futuro. Y hemos hecho un acuerdo con la Universidad de Makeni para ayudarles en el área educativa, ayudarnos mutuamente. Esas son las aulas de la Universidad de Makeni, que tampoco tiene luz todo el día, pero tiene algunas horas de luz. Esa es una clase, no todas las clases son tan numerosas, porque esa era tremendamente numerosa. Pero bueno, esa es una clase que estaba dando un sacerdote sobre ética. Hay distintos estudios, distintas carreras, intentan pues promocionar y formar a nivel universitario, en enfermería, en educación, en muchas cosas, ¿no? Estas niñas creo que son de un colegio que llaman religiosas de Cluny, sí, y que son sordomudos. Hay un problema, si estás en ese país, encima eres sordomudo, encima piensa en las tribus que el que tiene sordomudo tiene un demonio ahí metido y por eso que no le permite hablar. Yo también me acordaba de la escritura. Esa es una religiosa de Cluny. Ahí va así, va vestida local y luego en otro momento iba vestida de monja, según el momento que la encontráramos. Y ahí aprendimos a comunicarnos con los niños sordomudos, les enseñan a leer los labios y la verdad que les dan una vida en un internado y les han devuelto la vida. Es el obispo Natalio de Makeni, que su diócesis es la mitad del país. Toda la mitad del país es una diócesis. Él ha pedido a Roma que se divida en 2 o 3 diócesis por lo menos, y el de la izquierda del todo es el rector, el vicecanciller, como digamos, el rector de la universidad. Ahí de Makeni que estábamos, el de la izquierda del todo. Y los demás pues son directivos de la universidad. Ahora ya hay un vicario general local y el obispo cree que dentro de poco pues podrá, ya beban las misioneras clarisas con un sacerdote, ¿no? Esas motos que ven son los taxis. Como no hay posibilidad de taxi, pues entonces eso fue una ayuda, esa sí que está funcionando. Le regalaron miles de motos y entonces el que lleva la moto es el taxista. Entonces le paras, te montas en la moto, le pagas algo y sigues caminando, ¿no? Esos son los josefinos, tienen formación profesional y tienen algunos talleres de formación profesional que también estuvimos visitando y que están haciendo una gran labor, la verdad. En formación de alumnos hay máquinas y herramientas, en carpintería, en electricidad. Son los de San José Murialdo, me parece que se llama el fundador de ellos, italiano. Porque Sierra Leona, la parte de la iglesia ha sido fundamentalmente desde Italia. Aunque es curioso, porque la iglesia italiana es la que ha formado, pero la mayor parte de los misioneros vienen de México, de España, y las ayudas ahora vienen de España. Es una cosa curiosísima, porque también Italia tiene sus problemas. Pues otra iglesia muy bonita que hicieron también los javerianos. Teníamos, en esa exposición al Santísimo venían muchas personas musulmanas. Era una preciosidad. Era el que vinieran, tocaban las campanas y empezaron a aparecer, y hay exposición al Santísimo muchas tardes y viene mucha gente a la exposición. Una preciosidad. Otra de las escuelitas
Estas son la hermana Adriana de las misioneras clarisas. Y ellas tienen solo educación de niñas y los josefinos de niños, en esa zona. En otras zonas son mixtas, ¿no? Y pues nos recibieron, unos cantos. Aquí vídeo no suena, ¿no? Ninguno, ¿no? No salta. No, pero bueno, puede ser. Y esta, pare un momentito aquí, porque esta religiosa que es un encanto. Esta es cuando la fundadora mexicana manda a sus religiosas a Japón, que ni sabían japonés, sabían nada, pero pues empieza a haber vocaciones japonesas. Esta es la primera vocación que tuvieron en Japón. Y primera vocación de Japón que está en Sierra Leona ahora. O sea, imagínense lo que es la vida de entrega. Y estaba encantada porque le habían mandado de España un eunuco negro y le habían puesto como un niño Jesús, que era muy bonito. Y es un eunuco, realmente. Y la verdad que tenía es encantadora, realmente, la religión. Es muy pequeñita. Y bueno, pues ahí nos deseó, en un vídeo nos deseó feliz Navidad, que luego pusimos en el colegio para la gente que quería, para que se conocieran, ¿no? Y nos preparaba algunas comidas japonesas ahí, nosotros alojamos con ellas. Ese es uno de los pozos. Y esta la hermana Adriana, Sister Adriana, que bueno, pues ahí los niños nos cantaban y nos hacían, la verdad que las llevan impecables, muy bien. Ahí veréis que las niñas normalmente tienen el pelo cortado al 0 o al 1. Y es por el tema de los piojos y demás, como hay mucho viso, entonces ahí todo el mundo se corta el pelo muy, muy cortito, sobre todo los escolares, para evitar tanto contagio, ¿no? Y esto pues se ponían de pie. Aquí ven que allá hay pupitres, las religiosas clarisas pues ya lo tienen mucho más cuidado. Esto es en Lunsar, donde ahora comentaremos, pero bueno, estas son las cocinas del colegio. Y si se fijan, las cocinas funcionan con palos, el sistema. Y diariamente, aquí que ponen Milla Tank, es un tanque de agua, del pozo hay una bombita cuando hay luz y llenan el tanque. Y pues diariamente echaban unos sacos de arroz, más de los nabos, que allí también producen nabos, por lo que es el tallo del nabo y lo verde que hay arriba, pues lo cortaban muy picadito y lo metían ahí con verduras. También echaban nabos e intentaban echar lo que pudieran. Y a veces, cuando podían, echaban algo de proteína, normalmente pescado, que allí es un poquito más. Esa es la cocina, pero esa es la cocina buena, de un colegio bueno. Todo eso picadito es lo que les comentaba. Y esos palos, oye, funcionan bien. Y regulan el fuego según meten más palo o menos. Oye, pero lo manejan, que es una maravilla, eso no es normal. Y eso habían tenido un vendaval tremendo y les había levantado todos los techos, entonces estaban arreglándolos en ese momento con ayudas y, bueno, distintos lemas que tienen ahí. Esta es la fundadora de ellos, que se llama María Inés, que es beata, la tienen reconocida ya como beata. Y se trabaja mucho el tema de la violencia sexual a la mujer, hay la ablación esa tremenda, la pobrecita, la ablación infantil femenina, y además de eso, pues hay mucha violencia sexual hacia ellas y de todo tipo. Y entonces se está trabajando, ya que es un colegio femenino además, pues trabajar en que se hagan respetar la dignidad, que denuncien si hay cualquier problema. Y por eso hay mucho trabajo sobre el cuidado de la mujer. Estamos organizando, con más ya de 20 personas apuntadas, voluntarios, ahí para un momentito, bueno, ahí mismo, estamos organizando un viaje misionero en julio para aquellas personas que estén interesadas, y que pues ya hay más de 20 personas apuntadas, que casi todos son jóvenes universitarios, más o menos universitarios. Algunos son médicos, otros son profesores, otros son lo que les dé la gana, pero ahí todo el mundo quiere ir a ayudar. Y en esa foto que estaban viendo es porque las religiosas tienen también formación de cocina, de costura. Ahí estaban formando las cocineras. Yo me probé una hamburguesa, estaban enseñando a hacer hamburguesas al estilo occidental. ¿Chino o misionero? Es la pregunta. Entonces, yo soy o chino o misionero. No hay... Claro, para nosotros los chinos nos parecen todos iguales, pero para ellos, los blancos, nos parecemos todos iguales. Entonces, o chino o misionero era la razón. Y ahí nos hizo una hamburguesa al estilo occidental. A mí me supo más rica que las de McDonald's, por supuesto. Estaba mucho mejor. Con todo su cariño. Y estaban trabajando también el tema de costura, otro de los temas. Habían llevado de España máquinas de coser. Estas son todas de España y las están trabajando allí.
Algunas hay eléctricas, pero casi todas sean de pedal, porque al no haber electricidad todo el día, pues es un problemón. Aunque con una ayuda española se ha puesto energía solar en esa zona para que puedan alimentarlas. Y mira, ahí es para señalar dónde estaba Sierra Leona, y ya ven que yo ya estaba sudando un poquito. Entonces, por eso, ahí ven que Sierra Leona está justo antes de que África entre, pues ahí está, y encima de Liberia. Curiosamente, en los tailor, que llaman ellos, los sastres, la costura en Sierra Leona es cosa de hombres. Las mujeres no tienen que entrar ahí. Entonces, precisamente las monjas están rompiendo ese criterio y que ellas también puedan coser. Es una cosa curiosísima. Y tienen un problema porque los profesores son hombres, porque son los que manejan el patronaje y todas esas cosas, y no quieren enseñar esas técnicas a las mujeres. Les enseña como mucho la máquina y les ha costado. Pero es que vas por la calle y de repente hay un sastre en la calle que tiene una maquinita de esas y que te hace arreglos, te hace de todo, y siempre son hombres. Qué curioso cultural, oye, en cada sitio. Y precisamente están intentando eso, que ellas también se dediquen a ese arte, que les puede ayudar a tener un oficio y tener un sueldecito, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos en esa es la hamburguesa que les decía que me supo a gloria. Me acordé antes que en los Hechos Apóstoles dice que comáis lo que os pongan, que no sentará mal. Eso primero me acordé de eso y luego ya. Y no me sentó mal. Bueno, los cielos, en el vuelo, pero también es... Sierra Leona es muy bonita, es un vergel, es un paraíso aquello. A mí personalmente, hemos vuelto al vuelo, no sé si es al vuelo ya de vuelta, a ver eso, pues en el coche que le habían... Antes Coco iba en moto por toda Sierra Leona, pero una ayuda de aquí, de España, le regaló ese coche, y con ese coche, que es un todoterreno, eso es un sagrario y unas capillas, pues ya podían, fíjese, las vistas al mar. La verdad que estás en el paraíso. Calentitos, eso sí, pero en el paraíso. Y que esta vuelve a ser lo de inicio. A ver si sale de Freetown, si ve fotos de llamas de ciudad. Hay pescadores, bueno, una barca, que son pescadores, cómo las pintan. Ellos cuidan mucho los colores, la belleza realmente, ¿eh? A ver abajo si hay Freetown o... Bueno, me gustaría ponerles... Eso también es que en algún sitio hay para turistas, entonces pudimos también acercarnos. Eso es un mercado que justo llegamos cuando ya se había terminado el mercado, y ahí tienen como puestos donde cada uno lleva lo que puede y vende y cambia y hace lo que puede. Pero justo ya había terminado el mercado. Pero es eso, como ya estaba como anocheciendo, la zona ya tapada, no quería ver nadie, y esa es una forma de vida normal de una ciudad. Eso es una ciudad. Las ciudades, como no son creadas por los españoles, uno va a Hispanoamérica y vas a cualquier pueblo, cualquier ciudad, y hay una plaza, y hay un ayuntamiento, y una iglesia, hay un orden, y luego hay calles. Pero ellos, como en la idea británica nunca ha sido crear ciudades, sino factorías, donde sacar riqueza y llevársela, pues las ciudades no tienen plazas, no tienen orden, vamos, no hay una plaza y luego la calle, te puedes pillar el ayuntamiento al lado de no sé dónde o lo otro, no tiene un orden. Pero es que ni Freetown, la capital siquiera, vas a buscar y no hay ninguna. Ahí llama la plaza que hay un árbol muy antiguo y alrededor del árbol antiguo pues han puesto el Palacio de Gobierno y poco más, pero no tiene este sentido. En ese caso esa moto no solo hace, como ven, no solo hace de taxi, sino de ruta escolar. Y para la ruta lleva 4 o 5 niños en la moto con toda tranquilidad. Y bueno, los parajes que son impresionantes. Ahí que nos metimos caminando por la selva para llegar a un pueblecito donde Coco estaba haciendo una escuelita. Y ahí nos perdimos caminando. Luego apareció esa escuelita, la que va a arreglar, porque estaba muy pobrecita, y esa es la que se va a arreglar de ese. Y apareció ahí un farmer, un agricultor con un machete así de grande, y pues yo tenía cierto miedo, pero Coco dijo, no te preocupes, es que lo he usado para el campo, que ahora no hay guerra. Y claro, pero vino con el machete y nos decía que dónde íbamos, y usaba el machete para señalar dónde teníamos que ir. Y pues la verdad es que era un sistema un poco... Esa zona, mira, vamos a ponernos ahí en esas últimas.
Esta es última que está muy bien. Los salesianos, cerca de la capital, han creado un complejo hace muy poquito, hace 2 o 3 años, que es un complejo impresionante en el que, entre otras cosas, bueno, agarran a las niñas que se dedican a la prostitución en la ciudad y entonces las van rescatando, pero niñas, pues que tienen 13, 14 años, 15 años, las van rescatando y de ese rescate las enseñan un oficio, les enseñan dignidad, les enseñan a trabajar con ellas. Y luego había un argentino que vive en España, pero que está ahí, que con chatarra hace todo eso. Todo eso lo hace con chatarra, con lo que encuentra por ahí restos, suelda, prepara, y la verdad, y prepara de todo, hay máquinas de juegos. Es un tío vivo, se hacía, pero un tío vivo que con uno en bicicleta, se pone uno en bicicleta y empieza a dar vueltas. Con una bicicleta vieja, lo ha arreglado. La verdad que era una monada, hace esa casita para hacerlo, es un argentino muy majete. Y todos esos edificios son muy nuevos, se han construido hace muy poquito. Esos edificios son chanclas, vamos, ese pez está hecho con restos de latas, de chanclas y de todo lo que pilla, ¿no? Tienen mucha imaginación, y aunque estos son señores de Argentina, pero luego desarrollan también ellos. Y esos son niños normalmente de la calle, como hace Don Bosco, que pues los rescata, los mete ahí en un internado e intenta ayudarles. Tiene ahí varias áreas, la de las mujeres pobrecitas que sacan de la prostitución, niñas, probablemente eran niñas, con un modelo muy bonito, que es un sacerdote salesiano, Cristo, es que el apellido es como italiano, pero es salesiano, es argentino de origen, y que ha desarrollado toda esa obra y ahora la han destinado a la otra misión, pero cuando estuvimos ahí nos recibió él y ahí estaban construyendo más, es un tema que están construyendo en este momento con muy buena labor, tiene una parte agrícola también, tiene un proyecto muy bonito. No, a ver si hay algún árbol ahí, pero yo que las papayas, ahora en España se ven papayas, pero yo que he vivido en Perú y demás, pues comía papaya como algo normal, pero yo nunca sabía dónde salían. Pues resulta que salen de una palmera, de un árbol fue una palmera y ahí salen, igual que los cocos, pues salen las papayas. Ahí, mira, ahí tenían en esa foto las papayas. Esa es la parte buena. Los niños, por ejemplo, esto es en la misión salesiana, ¿no? Esta es una pobre niña que la vio, el padre Cristofulli, o algo así se llama, la vio y le dijo, a ti te pasa algo, ven. Y la llevó y tenía fiebre, estaba con un problema de malaria, entonces ella estaba cuidando y la iban a llevar al hospital. Y le dije, ¿y cómo lo has sabido? Dice, porque no sonríe. Que esto es tremendo. Pues que es tan humano, realmente, qué gente más maravillosa. Y luego que aquí no tenemos niños, pues allí, gracias a Dios, la gente es generosa. Y no tienen nada, pero son generosos. La mayor, por ejemplo, yo les preguntaba si ahí... les pregunté 2 ideas muy duras. Una es si esta es una zona, a las afueras de Freetown, una zona buena, digamos. Porque los de Sierra Leona que van a Estados Unidos ahorran un dinero y luego intentan construirse una buena casa allí, como si vas al norte de España, en Asturias y demás, veis que hay casas de indianos que iban a América, hacían sus ahorros y hacían la casa más grande para decir, me fue muy bien en América. Pues ellos hacen lo mismo, esa idea. Bueno, un anochecer de la costa, que es mejor que Benidorm aquello, está muy bonito. Es una preciosidad. Ahí nos juntamos con algunos otros, a mí la noche también me parecía impactante, con otros cooperantes que había por allí, que nos pidieron para poder compartir experiencias, y eso es un langostino, un poco grande, pero un langostino. Ahí los langostinos normalmente pesan entre 300 gramos y 1 kilo, pero es un langostino, pero enorme. En España yo luego me he enterado que también se venden, los traen de allí y se venden algunos, pero en fin, ahí me dijeron, ¿quiere cenar un langostino? Digo, hombre, uno solo, me parecía muy poco, pero claro, cuando lo presentaron, pues ciertamente con un langostino tenías para cenar y realmente era medio langostino, porque era tan grande que... Y luego allí era muy barato, era un tema local, ¿no? Y esa es la zona ya de Freetown. En Freetown es la capital, entonces esos ya son taxis de la capital, que tienen algunos ya cubiertos, como ven, motocarros. Y el problema que tiene la pobreza de la capital, la cabeza rural es pobre porque tiene mucha miseria, pero estás en la naturaleza. Pero en la capital es durísimo. A ver si... pegado, dentro de la capital, hay todo un barrio que va al puerto
bueno, es un barrio hecho sobre un basurero. Y a ver si puede enseñarnos algo de... Esa es la capital, ese es el árbol famoso que es como la plaza del pueblo. Esa es una de las iglesias, la catedral de Freetown, y de esas fotos ya que vienen ahí, pero de las ahí mismo, por ejemplo, empieza a hacerlas más grandes, en esa que tiene. Entonces, yendo hacia el puerto, todo eso son población de vivienda y lo que ves así raro es todo basura. La basura de Freetown la van tirando hacia el puerto, donde salen los pescadores, entran los pescadores y donde vive la gente. Y puede tener una antena parabólica y a la vez está ahí la basura. Es dramático. Freetown sí tiene luz casi todo el día y además acaba en el mar la basura. Pero ahí veis que hay gente en el agua. Bueno, pues la gente en el agua está porque intenta recuperar de esa basura de Freetown que puede sacar de provecho para ellos. Es dramático y hay niños, todos esos son niños que están metidos entre la basura intentando recuperar lo que encuentran que tenga algún valor. Que imagínense la basura de un basurero de Sierra Leona. Pues no les ven, tienen ahí su cubito, intentan ahí recuperar lo que pueden, que es lo que les den algunos leones, la moneda ahí es el león, pues que le den algún valor. Y eso son unas cabras que había entre las casas, pobrecillos, porque claro, decían que si las tenían, de algo tienen que vivir y si las quitan, pues se las roban, ¿no? Entonces nos metimos en esa zona, que es una zona muy mala, y que, pues Coco, nos dijo, yo le dije, tengo que conocer esta zona, vamos a meternos. Y cada vez nos venía mucha gente y decía, aquí nos asaltan, vamos. Y aparecieron unos malandros, una pinta de malandros, y que eran malandros, habían salido de la cárcel, tremendos, pero en cuanto identificaron a Coco, que es el que ayuda, y que íbamos con un jovencito también que habían sacado de ese barrio los salesianos, nos identificaron con la iglesia y se dedicaron a protegernos. En todo el camino vinieron con nosotros para que no os pasara nada. Y la verdad que pasabas del miedo de la muerte a la resurrección rápidamente. Pero como Dios es grande, Dios te manda a unos delincuentes a protegerte en esas situaciones. Realmente la providencia divina existe, ¿eh? Y se ve. Y pobrecillos, porque allí estaban en una zona miserables. Esta es una zona ya de las buenas de Freetown. Por ejemplo, allí, de repente, con ayuda internacional, en mitad de toda esa miseria, hacen eso el ayuntamiento. Pero uno dice, pero bueno, aquí no hay... Pues en fin, es la iglesia, la diferencia de la labor de la iglesia. Esta es una iglesia, pero esa no era católica, era anglicana. Pero también la tenían bastante bien, muy curiosita y muy bien. Mira, ahí si algún vídeo, pero ya que hay vídeos, si quiere ir poniendo algún vídeo También juega mucho al fútbol. Si vemos jugando al fútbol, se quitan los zapatos, porque los zapatos son para ir a la escuela. Entonces muchos niños los zapatos se los quitan para jugar al fútbol o para caminar hasta la escuela, para poder cuidarlos y ir a la escuela, lo cual también es muy llamativo, pobrecitos. A ver si es capaz de abrirse. Pues la idea nuestra, tenemos doble idea. Una, primero, el ayudar económicamente con lo que podamos para ayudar allí. Luego van a ir más de 20 personas, como os decía antes, de viaje misionero en verano para ayudar. En verano, bueno, nuestro y de ellos. Y luego también tenemos un proyecto más grande. Le dijimos al obispo que dónde podíamos ayudar más. La educación también está muy mal porque igual que hicieron con los médicos, hicieron con los profesores. Proyectos internacionales para ayudarles a dar buena formación, sacándolos del país, con lo cual se quedaron sin profesores. Y la mayor parte de los docentes lo que llaman son community teacher, que es algún chaval espabilado o chica que terminó la secundaria, pues le ponen de profesor, porque tienen que hacer algún lado, ¿no? Y el sueldo que le dan al pobre community teacher son 20 euros al cambio al trimestre. La comunidad supuestamente le da una habitacioncilla ahí para alojarse y le intenta dar de comer, pero que es miserable, que no les da nada, ¿no? Un profesor ya titular como profesor, pues cobra entre 60 y 100 euros al mes. Y el director, que bueno, los directores ganamos más,
yo soy director de un colegio, aquí pues el director que gana más gana 150 euros al mes, que realmente con esos sueldos de miseria el arroz cuesta igual que aquí, la leche que ni la huelen, pero bueno, costaría igual que aquí, o sea, las cosas cuestan igual que aquí, es una realidad, porque Sierra Leona a raíz de las guerras y demás pues produce muy poco, y otra de las labores que queremos hacer es que produzcan, ¿no? Dentro se distingue por tribus, hay una tribu que se dedica, a mí me gusta esta anécdota porque me parece curiosa, hay una tribu que se dedica de la palma, se saca el aceite de palma, se produce, también se saca un licor, como un vino, llaman vino de palma, ¿no? Que no es vino, claro, es bueno, blanquito, pero bueno, un vino, porque es una bebida con poca graduación de alcohol y de allí. Y la tribu que hace ese son ay, que me acuerdo yo cómo eran estos. Bueno, la tribu digamos, se me acaba de ir, pero esa tribu son católicos todos. ¿Por qué? No pueden ser musulmanes, porque los musulmanes no pueden beber alcohol, tampoco pueden ser evangélicos, porque hay evangélicos que ven que no el alcohol, entonces es la tribu católica, para que veamos la cultura, la tribu más normal. Luego hay otras tribus que se dedican más a las vacas, por ejemplo, y hacen leche y queso, hacen unas vacas, que pobrecitas, y así se distinguen cada uno. Hay un problema en la educación porque como ellos, los libros que les llegan, que son pocos, pero son británicos, son del primer mundo, y lo que ven, el rato que pueden ver algo de televisión o de algo, en casi no ven poco, pero bueno, en la ciudad, por ejemplo, pues siempre son series británicas, pues la imagen que tienen es que uno tiene que ser lo que llaman white collar, o sea, tiene que tener el cuello blanco, y por lo tanto la aspiración de todos es ser funcionario y llegar a ser cuello blanco y ¿qué otra cosa van a hacer? Entonces es importante formarles también, darle formación profesional, que puedan tener un oficio. Y eso lo hace en el Estado en algunos sitios muy mal, y las religiosas, las clarisas, que además con el calor que hacía, madre mía, yo ahí todos bailando, saltando, yo sudaba solo de verlos, pobrecitas. Pero bueno, te hacen un encanto, son realmente encantadores. ¿No puedo poner un poquito de audio? No. Bueno, no pasa nada. Sí, por lo menos, aunque no lo oigan los de YouTube, pero los locales que puedan... Sí, bueno, pues una maravilla porque choca en inglés, una versión en inglés que choca las manos como juntos. Por eso hacen el choque de vez en cuando, ¿no? Yo no sabía que eso dentro del noviciado las religiosas les obligaban a aprender todas estas cosas, pobrecillas, lo que transmiten. A ver si pueden poner a la filipina, a la japonesa, ahí el vídeo de la monjita japonesa. ¿Cuál de ellos? Ese, cualquiera de ellos, porque la grabé varias veces porque se ponía nerviosa, pero muy bien. A ver si pueden verle, además son cortitos, me imagino que cargarán más rápido. A ver si puede. Pero lo dijo ya en noviembre. Y feliz Navidad. Entonces, tenemos varias ideas. Si podía poner el esquema que tenemos de lo que queremos hacer, una de ellas es conocerlo más, darlo a conocer. Hay una realidad, tenemos unos hermanos cerca y que sufren, y que es de los países más pobres del mundo y que no les atendemos o no les ayudamos adecuadamente. La segunda, el rezar, realmente rezar para que el Señor mande muchos misioneros y muchas vocaciones para poder ayudar. También estamos viendo recopilar, por ejemplo, vamos a hacer una campaña para recopilar material, sobre todo de escolar, de cuadernos, bolis, etcétera, para poder mandar material escolar. Estamos haciendo también campaña de tema sanitario, por otro lado, para poder mandarles. Hay unos contenedores que salen de España, que van a Sierra Leona, de unos cooperantes, que es la gente que está ayudando, y, por ejemplo, nos pidieron hace poco unas sillas de ruedas y demás, las conseguimos y ya están ahí, y ya las tienen para un pobre niño que no podíamos caminar y demás. Vamos a hacer, por ejemplo, en el EDST vamos a hacer una fiesta solidaria el día 6 de mayo y vendemos pulseras solidarias y la idea es
intentar concienciarnos todos y recaudar algo para poder ayudarles a ellos, ¿no? Y luego hay un proyecto que es cuando decía antes que le dije al obispo, ¿cómo podemos ayudar? Y me dijo, mira, la educación está muy mal, porque realmente la han destrozado, e incluso en los colegios, él tiene 200 colegios católicos, y te puedo decir que son mucho mejores que los públicos, pero poco más te puedo decir, porque es muy difícil el poder dar una muy buena educación. Entonces, ¿por qué no formamos algo que sea modélico y que de ahí formando al resto de docentes y directivos de colegios para que poder hacer realmente una buena educación católica en general? Y me dijo que si lo quería hacer en McKinney, donde está la universidad, y yo le dije que si podría elegirme algún sitio donde no quiera ir nadie, donde sea más pobre dentro de los pobres, ¿no? Aunque es el país sea el más pobre del mundo, pero en McKinney tienen luz y en otros sitios no tienen nada, ¿no? Y entonces me ofreció hacerlo en Cambia, que es una pequeña ciudad que hay al norte del país, donde prácticamente no llega nadie y que tiene muchas necesidades. Y entonces diseñamos un modelo. La idea, este es el esquema, y el esquema es hacer un complejo educativo, a lo mejor aunque tardemos 10 años en hacerlo, da igual, pero hacer algo que realmente sea transformador. Y en la parte de la izquierda, lo que sería una granja escuela, farm school, una granja escuela. Para ello le fuimos pidiendo también terreno, allí hay terreno como hay, la iglesia también tiene. Entonces él me dijo, ¿qué necesitas? Le dije, 30 hectáreas. ¿Y qué vas a hacer con ellas? Y entonces le planteé estas ideas. Una, el farm school, que tendría 15 hectáreas, aunque el obispo, yo hablo con él semana sí, semana no, entonces me dijo que iba a intentar que no puede estar todo junto, pero que iba a intentar que sea una escuela más grande, y en la cual tendríamos desde internado, porque yo hablo de proyectos que también he desarrollado en Hispanoamérica, en Cuzco y otros sitios. Hacemos un internado para atraer de cada comunidad campesina, de cada pueblecito, traer a jóvenes que les podamos formar, darles una educación secundaria profesional, y en la que aprendan desde agricultura, ganadería, hacer queso, que aprendan todo lo que es la agricultura, la ganadería. Y la modalidad que hacemos, por ejemplo, es al alumno cuando termina se le da una vaca preñada, se llama una vaquillona porque es una vaca joven preñada, y con esa vaca, pues al estar preñada va a dar a luz un ternero. Entonces el primer ternero no, pero el segundo ternero pues lo devuelve a la granja, y con eso, pues si es vaquillona también, se mantiene el sistema. Y al estar preñada, cuando pare, da leche. Entonces al dar leche, pues le hemos enseñado primero a consumir leche y segundo a procesarla en forma de queso normalmente para que dure más tiempo, porque da leche unos meses. Y sería una de las ideas. Por ejemplo, en agricultura se les dan semillas para que se le enseñe a cultivarlo, para que lo cultive en su tierra, árboles frutales, semillas, etc. Y luego comparte la producción, pues va pagando la formación que le hemos dado, y esa parte de producción hace que se pueda educar a más niños. Esa es un poco la idea. Luego, a la parte de la derecha, arriba, donde pone Education, 5 hectáreas, ahí iría un colegio de infantil, de primaria, de secundaria. Allí dividen la secundaria en 2 niveles, como aquí secundaria y bachillerato, digamos, pero en 3 años. Es una primera secundaria de 3 años y luego una senior, la segunda parte. Entonces nosotros vamos a hacer que la segunda parte de secundaria sea toda profesional. Mientras estudian estudios secundarios, estudien algo profesional, algún oficio a la vez. Y entonces esa parte la desarrollan donde pone Vocational Education. Vocational es formación profesional, ¿no? Donde ahí implantamos varias, pues de cocina, costurera, salud, especialmente las mujeres, sabiendo que digo que las mujeres eso es novedoso, que las mujeres se dediquen a eso o puedan formarse en eso. Y también, si quieren mujeres, pero normalmente lo que eran más chicos, pues electricidad, soldadura, como se pasa en España, mecánica de automóviles, energía. La idea es prepararles, automovilismo, la idea es preparar a la gente para lo que va a venir, porque ahora tiene muy pocos coches, pero tendrá que tener más coches en algún momento, y lo que no tiene es mano de obra preparada. Entonces es formarles en todas esas áreas y formar los formadores. Y luego en medio, hay evento ya que pone Technological University. Yo la idea inicial era que de la Universidad de McKinney diéramos allí, formáramos maestros, también en parte técnica, y enfermeras. Y el obispo me dijo
que no me conforme con eso, sino que aspire a que sea una propia universidad. La Universidad McKinney sería más tradicional y esta sería una universidad más tecnológica, más dirigida a formar también enfermería y docentes, pero sobre todo formar, digamos, ingenieros o técnicos superiores en todas las áreas, porque ese país tendrá que industrializarse algún día, entonces mejor que vayamos preparando a la gente para que lo desarrolle. Y en medio, los Common Use, pues son parte de alojamiento también para profesores y para cooperantes, comedor para toda la población. Allí en el tema de, bueno, acabo de explicar y luego les digo cómo comen, un centro de salud, una capilla, claro que es lo fundamental, la iglesia, el Señor en medio, el corazón, si no en vano construimos, zona de lugar de encuentro, zonas deportivas, seguridad y también para todo el complejo y todo el sistema y la seguridad propia de los alumnos y los profesores. Ese sería el gran complejo que queremos desarrollar. Uno puede pensar que es una locura, pues sí, seguramente será, pero es una locura que con la ayuda de Dios y la ayuda de todos y a lo largo del tiempo pues podremos desarrollar. El obispo ya lo ha aprobado y también su consejo episcopal, y estaríamos en una zona muy pobre. En esa zona pobre había una pequeña escuelita, entonces nos la deja, y una pequeña vocacional también. Sobre eso construimos y vamos creciendo, ¿no? Esa es la locura. Cuando les decía una santa locura, esperamos. Cuando les decía lo de la comida, allí tienen aquí cuando te dan las medicinas, pues te dicen 010, es decir, tiene que tomarlo usted en la comida, ¿no? 100, tomar el desayuno, o 101, desayuno y cena. Pues ellos, los misioneros javerianos, me lo decían en broma, por tomárselo de alguna manera alegre, dice, aquí hacen lo mismo que las medicinas. Aquí en cada familia eligen si desayunan o comen o cenan, pero no puede haber desayuno, comida y cena, tienen que elegir una de las tres. Dice, entonces en la época de lluvia, que está todo florido y que los árboles frutales pues dan frutas, eligen cena, porque los niños cuando salen al colegio pues cogen un mango, cogen el fruto que pillan y van comiendo por el camino lo que pillan y por tanto lo que quieren al llegar a casa es cenar, por lo menos comer algo ya sólido. Y dice, en cambio en la época de seca, que no hay frutas donde comer, lo normal es que elijan según entre el desayuno o la comida. Yo pregunté a muchos niños si habían desayunado y el 80% no había desayunado nada. Van al colegio y habían comido, cenado a las 5 de la tarde del día anterior. Muchos niños me decían, pobrecitos, dice, yo siempre quiero cena porque dejo un poquito guardado y así desayuno algo. Pobrecito, entonces se queda con hambre, pero puedo tomar algo de desayuno. Realmente era tremendo. Pero te lo hice con una alegría tremenda, no crean que... Ese es el fritado, como estaba viendo antes, el pobre hombre ahí reciclando. Tremendo, a mí realmente me dolía el alma al ver a esos pobrecillos, pero es que en el vídeo luego veréis que hay niños nadando, que estaban pues entre jugando y recogiendo cosas, ¿no? En ese camino, pobrecitos. Ese es el puerto, esos son restos que se desaparecieron en el puerto y ahí tienen los niños. Ese cuando nos vio que le grabamos dijo, me tiro. Pero pobrecitos. Pero era su diversión y por esta acera íbamos claramente, fíjate, para cada vez que nos cruzábamos. Yo un par de veces digo, acabo como los niños, ahí nadando porque era esa la acera. Bueno, una niña pobrecita que se nos cruzó, claro, me veía que o era chino o era misionero, que no era normal de la tierra, y entonces se quedó abobada, así mirándome, y según me miraba se iba cayendo y la agarré así al vuelo, porque se había quedado, pobrecita, diciendo que ahora este señor aquí perdido, y la agarré, pero vamos, la agarré que no sé si íbamos los dos de caída o ella sola, pobrecita. Y no se cayó, ¿eh? Claro, habría salido nadando, pobrecita, ¿qué va a hacer, ¿no? Pues esta es la realidad de nuestros hermanos. Entonces, lo que queremos proponer es que de alguna manera primero nos demos cuenta de la realidad y que de alguna manera ayudemos. La mejor ayuda siempre es rezar. La segunda ayuda es cada uno en la medida que pueda, pues aporto en una rifa que hagamos aquí o un mercadillo, yo qué sé, en esta fiesta solidaria que vamos a hacer en el Edith Stein o el que se anime se nos viene unos días allí a conocer aquello.
Y el verlo, por ejemplo, algún joven me decía, bueno, pues a lo mejor en vez de pagar el pasaje para allá, que vale 800 euros el ir y volver, pues doy un donativo y ya está. Y siempre los misioneros dicen, no, mejor venga, porque con 800 euros puede dar una ayuda material, pero usted viniendo y sensibilizándose y conociendo puede cambiar su corazón y cambiar el corazón de muchas personas. Por eso estamos haciendo, no obstante los jóvenes también están vendiendo magdalenas y cosas para intentar recaudar para el viaje, ¿no? Esta es muy bonito porque a mí me encanta lo que es la imaginación al poder y lo que realmente no hace falta nada para divertirse. Ese es el parque de atracciones que habían montado los salesianos y a ver si sale en el vídeo, se fijan, hay uno dando, ahí está el ciclista, ese es el motor. No ve cómo da los pedales y con eso consigue el tío vivo, que están todos emocionados, claro, de montar en el parque de atracciones. Y miren los asientos, pues son trozos de lata, Una felicidad. Yo creo que el resumen, el que tiene a Dios nada le falta. Solo Dios basta. Exactamente. Creo que es el resumen. No sé si tenéis alguna pregunta, porque, bueno, para mí llevamos tiempo queriendo ir allí, con el coronavirus no podíamos viajar y al final Dios nos dio este regalo. ¿Queda alguna plaza para ir? Pues todavía sí, estamos cerrando. Se ríe porque se lo he pedido y me ha dicho que es casi imposible. Es que hemos reservado un grupo y realmente está difícil, pero bueno, el que quiera buscaremos la fórmula de poder ir. El viaje que estamos organizando es del 9 de julio al 29, me parece, o del 9 al 29 de julio. Salir el 9, en principio lo que tenemos ahora reservado sería salir en la compañía marroquí e ir a Casablanca, o sí creo que va a Casablanca, y después va allí a Freetown. Pero todavía creo que se podría intentar algo. Pero tenemos que cerrar, lo estamos cerrando en estos días y muy bien. Pues... Sí, ya le intentaremos al padre Carlos convencer. Bueno, claro, sí nos da el visto bueno, aquí, claro, si pasa el examen. Pero realmente es muy bonito. No obstante, la idea es organizar luego más viajes en el futuro también, Está muy bien. ¿Alguna pregunta más que tengáis por ahí? Venga, ahí para que se quede en el YouTube. ¿Qué tiempo ha estado allí o cuántas veces ha ido ahí? Realmente, a nivel misionero en América sí he estado varios años yendo, pero en Sierra Leona es la primera vez que voy y estuve 10 días. ¿10 días? 10 días. Lo que pasa es que íbamos con Coco, que es hiperactivo, y en 10 días visitamos, pues fácil, más de 20 escuelas. Porque él acaba de llegar también de España, entonces quería revisar todas las escuelitas suyas cómo iban y los nuevos planes que iba a hacer. O sea, merece menos de 10 días, yo creo que no. El viaje de verano son 3 semanas, del 9 al 29, 20 días. Pues porque ahora estas 3 semanas sería pues seguir un poco, o sea, ¿cuál sería el objetivo? Pues nos acogen las misioneras clarisas que tienen una casa para alojar a turistas, digamos, ¿no? a cooperantes, y en esa casa pues tienen, hay luz varias horas, hay agua, se puede uno duchar, o sea, tiene condiciones. Bueno, allí yo pedí si en las duchas había agua caliente y decían, hombre, agua caliente, precisamente, pues no utilizan agua caliente en las duchas. Y tiene energía solar, con lo cual tienen allí. Y la idea es ir a ayudar. De acuerdo a las cualidades de cada uno, pues hay un grupo más sanitario que va a ayudar en la parte más sanitaria, otros en las escuelas, se organizan campamentos con los niños, ahí las clases terminan el 17, entonces del 9 al 17 están actividades con los colegios, pero después se hacen campamentos, actividades, ayuda en la parroquia, en catequesis, en pintar a la escuela que ya está deslucida, a lo que sea, realmente vamos a ayudarlas en lo que se necesite. Ellas tienen un plan preparado, pero... Sí, colaborando humanamente. Humanamente, la idea es colaborar y estar allí y poder participar. Sí se requiere un poco de inglés, porque claro, ellos hablan inglés, es un inglés, como os decía, criollo y tal, pero para poder comunicarse, pues por lo menos tener algún nivel de inglés. Yo realmente el mío es muy bajo y doy vuelto, pero bueno, pero es bueno llevarlo. ¿La experiencia? La experiencia es fantástica. Es un grado, no, pero que la experiencia es un grado. Ah, sí, aunque claro. No. Eso es verdad.
Luego hay que vacunarse previamente, de campaña internacional. Obligatorio fiebre amarilla, pero luego te recomiendan meningitis y tifoideas, no sé qué, bueno, te dan ahí un elenco. Y luego allí, como es una religiosa, por ejemplo, de la Madre Teresa, que estaban allí, tenían una casa de acogida, hospital, bueno, ellas hacen de todo, pobrecitas. Pues le pregunté a una religiosa irlandesa de la Madre Teresa de Calcuta, le dije, sister, ¿qué enfermedades aquí hay más habituales? Tal? Y me empezó a decir, yo le dije, ¿y la malaria? Y se empezó a reír, porque se ríe. Dice, hombre, la malaria aquí no es una enfermedad, la tenemos todos. Es tremendo, es endémica. Tanto nos preocupa el coronavirus, que es verdad, y mueren miles de personas, pero bueno, miles, más de cientos de miles mueren todos los años por culpa de la malaria. Entonces, como se supone que la vamos a coger, hay dos precauciones. Una de ellas es, hay que llevar de estos antimosquitos, estos líquidos para que no te piquen, y luego te dan un tratamiento que tienes que tomar antes de ir allí y al volver, porque probablemente lo has cogido. Entonces ya realmente te aplicas el tratamiento como si lo hubieras cogido. Es el sistema. Y hay gente que esas pastillas le reaccionan mal, a mí no, a mí me fueron muy bien en general, pero hay gente que le puede ir un poco mal. Ese tratamiento antimalárico fue el primero que se puso para el coronavirus, luego resulta que no funcionaba, pero el primero que ponían era el mismo tratamiento para la malaria, porque los médicos pues intentaban atajarlo como fuera, ¿no? Y bueno, pues realmente el país es seguro, ¿eh? Después de la guerra y demás, quitando, claro, si te metes en ese barrio de Freetown, eso ya que vosotros no vamos a meter por ahí, somos los locos de la colina. Yo como en Perú y todos sitios me metía en los sitios más complicados del mundo, pues, y nunca me pasó nada. Yo siempre, el Señor me protegía, pues no veía nada raro. Pero bueno, y nos protegió aquí realmente. Pero los cooperantes normalmente no les vamos a meter sitios. Pero que no hay muchos sitios complicados, ¿eh? Y luego como vamos con religiosas, pues que tienen escuelas, tienen todo. Algunos que sepan cocina, pues ayudarán a la escuela de cocina a enseñarles. El que sepa costura, pues, y sepa usar la máquina y hacer patronajes y cosas, pues también. O sea, la idea, cada uno con sus talentos, que vaya a ayudar de acuerdo a la necesidad que haya en ese momento, que haya allí, ¿no? Esa es la idea. Yo una de las urgencias que veo ahí de todo, fíjate, lo que más me ha llamado que esa gente necesita más es la gestión de las basuras. ¿La gestión? La gestión de las basuras. Sí, eso es tremendo. Eso no puede ir al mar porque eso lo comen los peces. Sí, no, totalmente. Y a se nivel... comen los peces infectados. Esa es la primera urgencia que necesita ese pueblo. Totalmente. Lamentablemente, como la gestión... Es que lo otro puede llegar, pero es que eso es ahora ya. Pues lamentablemente hay un proyecto internacional con muchos millones de euros y de dólares para eso, el que se queda en la gestión. En la gestión. Entonces, si uno ve el resto de la ciudad, hay camiones de basura que han comprado y tal, por ayuda internacional, y hay todo un proceso, y lo llevan ahora a otro basurero, y esa es la imagen que dan a usted si va. Pero es que la ecología también pero es educación. Digo que lamentablemente existe ese dinero para eso, y luego te tienes que meter en esa zona para descubrir lo que ocurre de verdad. Dónde se ha ido realmente el dinero, se ha quedado en la estructura, en los camiones, no sé qué, y lo otro. Y ahí lamentablemente, que lo vieron los salesianos, esa zona trabajan los salesianos muy bien, se reserva, como es un tema ecológico, se reserva el gobierno y la cooperación internacional ese margen y no nos dejan intervenir al resto. Porque si interviniéramos nosotros, por ejemplo, y le solucionamos el problema, los millones de euros que van ahí, ¿dónde irían? Es lamentable, pero eso es uno de los temas reservados. Es como si en Madrid quieres recoger basuras, te dice el ayuntamiento, no, es un tema que está regulado, ¿no? Pues pasa lo mismo. Y eso que es lamentable. Pero allí en la práctica no está regulado, porque mira dónde va. Claro, pero se comen de cara a lo que ve la cooperación internacional, de cara a la realidad es tristísimo, porque ecológicamente afecta a las personas primero, evidentemente. Luego afecta al entorno. Pero es que esos peces que comen todo eso luego se pescan. Nosotros hacer mucho más que denunciar la situación y que la gente lo conozca, porque eso lo tiene reservado el gobierno y la municipalidad, digamos, el ayuntamiento, porque reciben mucho dinero como para construir edificios como ese. ¿Y no hay manera de condicionar los préstamos para que eso se ejecute?
Claro, pero te como doy esto si gestionas esto y si no sabes te enseño. las hay porque me imagino que los préstamos que vienen del Fondo Monetario y demás, pues supuestamente pondrán esas condiciones. Pero les repito, yo los cooperantes que allí vi de esos sistemas de la ONU, por ejemplo, pues ellos no pisan donde yo he pisado, ellos no dan ese paso. Pero a nivel de que hay una ayuda de la UNICEF para poner letrinas en los colegios y les ponen solamente en los colegios que están al lado de la carretera. Y además, que era un proyecto era tristísimo, lo había construido Coco, había puesto sus letrinas. Y como estos tenían que justificar que habían gastado no sé cuántos millones en letrinas, al lado de las letrinas de Coco pusieron otras y ya está. Y solo al lado de la carretera. Cogen todo lo que hay al lado de la carretera, lo van montando, justifican y cobran. Es que la cooperación, si al margen de la Iglesia, lamentablemente no está funcionando, lamentablemente. Entra la corrupción, entra de todo, vamos. Claro, la diferencia es que la hermana Sister Adriana es una misionera que no gana dinero, evidentemente, por estar ahí y que entrega todo lo que tiene. Y si en su casa sus padres tienen algo de dinero y se lo mandan, lo gasta en la gente que está allí. Y en cambio, el cooperante que viene tiene un sueldo muy alto y viene a justificar las ayudas. Y al que está en la sede de UNICEF, lo que le preocupa es que estén las facturas bien. Es tristísimo eso. Yo cuando me dicen, bueno, está en público hay que tener cuidado, pero cuando dicen, oye, yo quiero un donativo, lo doy a UNICEF tal, digo, mira, yo solo te puedo decir que lo des a misioneros de la Iglesia, que eso te aseguro que llega y multiplicado. Y las otras ayudas llegan, si llegan, divididas. Es la gran diferencia. Esa es mi recomendación. Porque realmente es duro, eso el basurero es duro, pero en la ciudad no ves nada de eso. Esto también es ciudad, porque eso tiene como un muro de la vergüenza y a ver quién se mete ahí. Claro, eso es sostenible. No, es terrible, es tremendo. En el resto, como no tienen, casi consumen, se genera muy poca basura, porque claro, pobrecillos, pues lo que pueden hacer. Entonces no ves basura por los pueblos y demás porque no hay bolsas, no hay cosas. Entonces es muy, en ese sentido, muy natural. Y ahora sí, por la Universidad de McKinney, que McKinney ya es una ciudad que tiene su estructura, pues estaba enseñando a reciclar, como ven, y estaba intentando hacer, y se está haciendo una campaña. Eso es porque hubo un incendio tremendo en esta zona, y entonces mandaron, en el mundo del incendio, mandaron unas tiendas de esas, y ahí se han quedado como viviendas. Y el chaval, qué majete. Uy, hay unos bailes que son impresionantes, como bailan, impresionantes. Los africanos el baile... Pero lo llevan, esa alegría con ellos y el baile y la vida. Pero vamos, comparto esa inquietud y lo que estamos intentando es dar formación. Nuestra ilusión, pues que los políticos de Sierra Leona de dentro de una generación hayan salido de las escuelas católicas y realmente tengan otro criterio y sean honrados y que quieran trabajar por el bien común y tengan otro criterio. Ese es a medio plazo. Porque a corto no nos dejan. Yo pregunté lo que usted dice y es que no, es imposible, no te dejan las autoridades. Porque les quitas parte de sus ingresos, por llamarlo de una forma fina. Muy bien, muy bien. Oye, pues encantadísimos. Gracias y todo el que desee el poder colaborar, pues no sé si en el YouTube se podía poner en comentario algún enlace o algo para poder contactar. Sí, sí, que contacten con la parroquia. Por ejemplo, directamente con la parroquia, pues se puede poner ahí en la descripción del vídeo, pero que se pueda, todo el que quiera, y poder ayudar. Tenemos nuestros hermanos que nos dan una gran lección. Realmente yo allí en 10 días que pude ayudar, nada. Y en cambio lo que pude recibir es impresionante. Te dan una gran lección de que, como decía el que tiene Santa Teresa, que Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y es una lección preciosa. Y la Virgen María, la devoción también a la Virgen María, nuestra Madre que realmente cuida de sus pequeñuelos y se ve en cada uno de estos niños y de estas familias y bueno, esta maravilla. Entonces, a la medida que esto nos ayude a también valorar lo que tenemos aquí y saber que las cosas no dan la felicidad y que si sube la luz, pues apagamos un poco más las luces en casa, pero que realmente es un problema, pero mientras otras personas están viendo a ver si comen y si de la comida me sobra algo para el desayuno, es que es otra realidad.
Muy bien, pues muchas gracias, don Juan Antonio, por su presencia y sus comentarios. Así que a ver si nos convertimos aquí en esta parroquia, una parroquia misionera aquí en favor de Sierra Leona. Pues Parroquia muchas gracias. misionera. Exacto. Muchas gracias. Nada, a vosotros.